Ya. Buenas noches, profesor, compañeros. Bueno, ahora nosotros les vamos a hablar un poco de los aspectos culturales que intervienen en un proceso de negociación internacional con el país de Japón. Nuestro grupo es el grupo número 8 y los integrantes son Andrade Poma Gianfranco, Cancio Paucar Poma Jefferson, Castro Terrazas Lisbeth, Lisa Carrión Julio Miguel, Sánchez Abanto Jacqueline Cristina y Sáenz Vargas Alejandro Jesús. Siguiente, por favor. Bueno, en el análisis del entorno general de Japón, en el entorno económico Japón es la manufactura y la tecnología. Es por ello que este país es catalogado líder mundial en tecnología, destacando en los vehículos, industria de acero y los grandes artículos electrónicos. Además, gracias a su sistema económico, que es la economía de mercado, el gobierno supo priorizar las industrias estratégicas por un buen desarrollo del país. Asimismo, este país es uno de los países que representa una tasa de desempleo más baja del mundo. En el entorno político, pasada la Segunda Guerra Mundial, Japón volvió a ser una potencia económica y un aliado de los Estados Unidos. Si bien el emperador conserva su trono como símbolo de unidad nacional, los políticos electos tienen un poder de decisión real. Después de 3 años de crecimiento sin precedentes, la economía de Japón ha experimentado una fuerte desaceleración desde la década de 1990, pero el país sigue siendo una potencia económica. Siguiendo, por favor. Bueno, en los acuerdos comerciales entre Perú y Japón tenemos el Acuerdo de Asociación Económica Japón-Perú. El Acuerdo de Asociación Económica es el acuerdo en el cual se establece un área de libre comercio entre Japón y Perú, para que se obtengan preferencias arancelarias a mercancías que cumplan con el régimen de origen, conjunto de reglas y procedimientos de origen que están contenidos en el capítulo 3 de la suscripción. Mercancías deben cumplir un cierto criterio, bueno, ciertos criterios y requisitos para ser considerados originarios. Y tenemos el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que es el APEC. Bueno, el APEC es uno de los principales foros económicos de Asia y el Pacífico, cuyo principal objetivo es apoyar el crecimiento económico y la prosperidad de ambas regiones. Se debe construir una comunidad dinámica y armoniosa, promoviendo la facilitación en un entorno empresarial favorable y sostenible, y acelerando la integración económica regional. Además de los tres pilares de APEC son liberalización del comercio e inversiones, facilitación de comercio e inversión y cooperación técnica y económica. Siguiente, por favor. Bueno, en la cultura de negocios en Japón, para hacer negocios en Japón se requiere saber sus costumbres, su forma de negociar, en la que a veces las decisiones para alcanzar un acuerdo no se toman rápido, porque se requiere conocer el futuro, bueno, al futuro, al cliente, ¿no? Se requiere paciencia y llegar a ganar la confianza de ellos, que es la base de toda relación comercial. Y para poder concretar negocios con Japón, bueno, es necesario saber que sí se tiene que conocer la cultura. Las personas de este país se caracterizan por priorizar la armonía del grupo y preservarla en todos los ámbitos y en los negocios. Por ejemplo, en las empresas la toma de decisiones se realiza por consenso de todos los intervinientes de esta empresa, ¿no? Es decir, se ajustan a procesos internos que deben respetarse. Es por ello por lo que la concretización de algún contrato, tratado o proyecto empresarial con Japón puede demorar meses o incluso años. Siguiente, por favor. Voy a hablar sobre el inicio de las negociaciones comerciales. Como primera acción para concertar una asociación estratégica, los inversionistas japoneses suelen hacer una evaluación básica del producto en el que desean invertir. Posteriormente, la aplican a la empresa y finalmente a sus funcionarios.
Podemos resaltar que ellos consideran que el compromiso y cumplimiento de los flujos de calidad y logística internacional son más importantes que el precio acordado. Negociaciones y toma de decisiones. Para los japoneses, es el elemento más importante en la decisión consiste en definir el problema, es decir, determinar si se requiere una decisión que entrañe un cambio de comportamiento. Énfasis en el proceso de toma de decisiones, por lo que se otorga llegar a un acuerdo de que si hay que introducir un cambio y no continuar como hasta ahora se ha venido haciendo las cosas, esta etapa en la que los ejecutivos japoneses invierten todo el tiempo necesario mediante la asignación de grupos de trabajo diferentes que estudian la situación de acuerdo con las complejidades de la decisión que se debe ser tomada. Ya, en el punto de desarrollo y conservación de una relación comercial, si bien es cierto, Japón es uno de los principales países en lo que es negociaciones. Por ello, América Latina y todos los países sudamericanos tienen o han tenido muchos consensos con este país. En los últimos 5 años se tuvo un porcentaje sobre que la región que tuvo más exportaciones fue Japón. Entonces, a pesar de que ha habido el tema de la pandemia y todo ello, Japón se ha seguido manteniendo como uno de los principales exportadores de sus principales materias, ¿no? Para toda Sudamérica. Siguiente, por favor. Ya. En el tema de la cultura también entra lo que es la religión. Bueno, Japón como principal religión tiene lo que es el sintoísmo. El 84.74% de la población profesa este tipo de religión. Y bueno, dado que en los últimos años ha crecido también el tema de creer en este tipo de religiones. Por otro lado, también en relación a esta religión, antes no se profesaba en gran manera. Según, bueno, los datos que se han obtenido, actualmente la profesa más de la mitad del país, ¿no? O sea, en tema de religión. Y bueno, la segunda religión que profesan es el budismo, con un 69.07%. Siguiente, por favor. Eh, Como se sabe, Japón siempre ha sido un país muy rígido en cuanto a su educación, negocios y aspectos jerárquicos social. Por ello establecen códigos de conducta con relación a su jerarquía, por lo cual por ellos es imprescindible manejar un idioma distinto para la negociación y vida cotidiana. Si bien es cierto, el idioma japonés es uno de los más conocidos en todo el mundo, se caracteriza mucho por la rigidez y por la ejemplificación que realiza al momento de realizar los negocios. Por favor. La educación japonesa está entre las principales mundialmente, siendo muchas veces relacionada a la disciplina, y en sí es un carácter muy importante para la cultura nipona, donde en base al respeto y la organización han logrado estar entre las principales potencias respecto a su educación y pruebas como en el PISA, que bueno, es una de las pruebas mundialmente que se realizan para poder sacar el nivel de educación que tiene cada país. Otro de los aspectos de su educación que son muy representativos viene siendo el aspecto del orden y sobre todo bueno, del orden y la administración, ya que ellos para ellos son muy organizados y eso les permite tener una buena educación en el momento de realizar los negocios. Siguiente. Las costumbres.
La cultura japonesa es muy compleja, jerárquica y se resiste fuertemente a evitar el conflicto directo y mantener relaciones armoniosas. El hecho de que las negociaciones puedan llevarse a cabo en inglés en algunos casos no significa que los hábitos de negociación japoneses también estén suspendidos. Si bien es cierto, la cultura japonesa, dentro de sus costumbres, manejan dos tipos de lenguaje: el momento de negociar con extranjeros y el momento de negociar con personas de su mismo país, por lo cual esto lleva a sus costumbres a ser muy divisorias. Bien. También tenemos las diferencias culturales en la comunicación no verbal entre Japón y Perú. Existen marcadas diferencias entre la comunicación que se lleva a cabo entre Perú y Japón, más aún con la comunicación no verbal. Ni los planteamientos innatistas ni ambientalistas son suficientes para explicar la naturaleza de la comunicación no verbal, ya que un comportamiento puede tener un origen genético y en cambio a desarrollarse según la cultura, mediante una frecuencia, momentos e interpretación determinadas. Siguiente. Contexto cultural actual de Japón. El resultado es el resultado de un proceso histórico que comenzó con las olas inmigratorias originarias del continente asiático y de las islas del Océano Pacífico. Eh, También tenemos que la última ley definió el sistema escolar, mismo que aún prevalece hasta la actualidad. 6 años de educación básica, 3 de secundaria y 3 de bachillerato, y entre 2 y 4 años de educación superior. El budismo fue uno de los aportes culturales que llegó desde China. Hoy en día sigue siendo una de las religiones principales, con nuevos templos y algunos que cuentan con más de miles de años de antigüedad. Siguiente. Conclusiones. Como conclusión tenemos que la estructura y la presentación del negocio acordado reflejan la importancia de una comisión a largo plazo que benefician a ambas partes, aunque beneficios a corto plazo también se percibe y como importantes, ya que son solamente secundarios en una perspectiva a largo plazo. Otra conclusión a la que hemos llegado es que tanto el lenguaje verbal como el no verbal juegan un papel importante en el proceso de negociación. Tenemos que tener cuidado porque los símbolos del lenguaje pueden ser diferentes para cada cultura, así evitaremos malentendidos. De la misma forma, comprender los protocolos y las normas sociales que nos permiten respetar y mantener armonía de grupos muy valoradas en culturas como los japoneses. Siguiente diapositiva. Recomendaciones. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es la puntualidad. Si vamos a sacar una cita con un japonés, es necesario hacerlo con un mes de anticipación. No hay que pedir citas a quemarropa. Y por último, es muy importante que primero se haga una revisión sobre lo que es la cultura japonesa empresarial para poder diseñar un plan de negocio exitoso. Siguiente. Bueno, esa es toda nuestra presentación. Espero que haya sido de tu agrado. Muchas gracias.